Tal? Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a hablar de las células del sistema inmunológico, que recordemos que son parte del sistema inmunológico. Ya hablamos de los componentes del sistema nervioso, perdón, del sistema inmunológico, comenzando con los órganos linfoides u órganos linfáticos. Ahora vamos a hablar de las células del sistema inmunológico. Las células del sistema inmunológico son las mismas del sistema linfático, que son los linfocitos, pero solamente algunas del sistema hematopoyético, las células sanguíneas. Solamente los glóbulos blancos del sistema hematopoyético. Por lo tanto, las células del sistema inmunológico son algunas del sistema hematopoyético y son las células del sistema linfático. En la médula ósea se van a encontrar las células madre multipotenciales, y estas células van a ir dividiéndose y originar a las células progenitoras, las cuales darán origen a las células sanguíneas. Y después van al torrente sanguíneo para cumplir sus diferentes funciones. Tenemos dos linajes de leucocitos, dos linajes de glóbulos blancos. Uno es el linaje linfoide, el cual se van a formar los linfocitos B y T, que son células de la respuesta inmunitaria adquirida. Y también en este linaje vamos a encontrar a los linfocitos natural killer, o NK por sus iniciales en inglés, o células asesinas naturales, que son parte de la respuesta inmune innata. Tenemos un segundo linaje, que es el linaje mieloide, el cual va a originar a diferentes glóbulos blancos, diferentes leucocitos. Uno de ellos son los fagocitos, que son los que se encargan de la respuesta inmunológica innata. Tenemos también a los macrófagos, macrófagos y células dendríticas, que estas son encargadas de la respuesta tanto innata como adquirida. Aquí tengo un cuadro sobre cómo se van originando estas células. Tenemos una célula madre hematopoyética esta célula madre puede originar cualquier célula del sistema inmunológico o cualquier célula sanguínea. Tiene dos linajes, un linaje linfoide y un linaje mieloide. Del linaje linfoide, esta célula linfoblasto va a dar origen a cualquiera de los linfocitos, ya sea linfocito B, linfocito T o linfocito natural killer. Mientras que en el linaje mieloide tenemos una célula que se llama mieloblasto, que va a dar origen a cualquier célula sanguínea del linaje mieloide. Esta se puede convertir en un reticuloblasto, el cual da origen a un reticulocito, y este va a dar origen al eritrocito o glóbulo rojo. Mientras que el megacardioblasto va a dar origen a un megacariocito, y estas van a dar origen a los trombocitos o plaquetas. El mieloblasto se puede convertir en cualquiera de estas células, ya sea un basófilo, un eosinófilo, neutrófilo o monocito. Estos tres, el basófilo, eosinófilo y neutrófilo, también se le llaman granulocitos porque contienen gránulos. ¿Qué son? Estos gránulos son enzimas digestivas que le ayudan a las células a cumplir sus funciones. El basófilo se puede diferenciar en un mastocito, y el monocito se puede diferenciar en una célula dendrítica o en un macrófago. Vamos a ver más adelante cómo ocurre esto. Vamos a ver primero el linaje mieloide. Ya dijimos que está compuesto por los fagocitos, células dendríticas, basófilo, eosinófilo y mastocito. Bien, los fagocitos, vamos a encontrar aquí a los neutrófilos, que se llaman neutrófilos polimorfonucleares.
porque tienen sus núcleos varias formas, pueden tener varias formas. Y vamos a encontrar también en los fagocitos al monocito, que a su vez se va a diferenciar en macrófago, que tiene capacidad también fagocítica. La célula dendrítica no la vamos a meter aquí porque tiene una función fagocítica muy pobre. Bien, vamos a hablar primero de los fagocitos. Estas células fagocitan los elementos que no sirvan al organismo, es decir, capturan en su membrana, capturan dentro de su membrana a partículas extrañas y las van a devorar, a digerir o a destruir en un proceso que se llama fagocitosis. Por eso se dicen que la van a fagocitar, fagocitosis. Estas son encargadas de la respuesta inmune innata y están equipadas con moléculas que son receptoras que van a atraer sustancias químicas que están flotando en el torrente y que indican que hay cuerpos extraños. Vamos a hablar de las células que representan a los fagocitos, comenzando por los neutrófilos. Se abrevia PMN porque es polimorfonuclear. ¿Ok? Neutrófilo polimorfonuclear. Se llama así porque sus núcleos pueden adquirir varias formas, tienen varios lóbulos. Aquí en esta imagen tenemos 3 lóbulos, pero puede tener 2, 3, 4 o 5 lóbulos. Constituyen el 90% de los granulocitos. Ya dijimos que los granulocitos son neutrófilo, basófilo y eosinófilo. Son de vida corta, viven de 2 a 3 días, pero estas se van a... La médula ósea produce diario 100,000 millones al día. O sea, produce muchos neutrófilos, pero son de vida corta. Son circulantes, es decir, van a estar circulando por el torrente sanguíneo, excepto cuando hay tejidos inflamados. Entonces los neutrófilos salen del torrente sanguíneo para quedarse ahí en el tejido inflamado. Como ya mencioné, tienen núcleos multilobulados, es decir, con varios lóbulos. Poseen gránulos en su citoplasma. Aquí en esta imagen vemos los gránulos, que son estas enzimas digestivas que les mencioné. Bueno, otro que me estaba acordando, otro punto de los neutrófilos, estos son los primeros fagocitos que van a llegar a la zona de infección. Cuando hay una zona con infección, estos van a ser los primeros en llegar. Y estos son atraídos por un proceso que se llama quimiotaxis, debido a una sustancia química que es liberada por las células que están siendo dañadas en el foco de infección. Y al llegar al foco de infección van a fagocitar todas las partículas extrañas, van a digerirlas. Los fagocitos mononucleares, es decir, con un solo núcleo o una sola forma de núcleo. Aquí encontramos a los monocitos y a los macrófagos. Los monocitos dijimos que van a dar origen a los macrófagos. Pues bien, los monocitos van a estar circulando en sangre y una vez que se salen del torrente sanguíneo y se quedan en un tejido, se van a diferenciar en macrófagos. Hay una célula que se llama promonocito, que está en la médula ósea. Esta va al torrente sanguíneo. En el torrente sanguíneo se convierte en un monocito que va a estar circulando y aproximadamente 8 horas después sale el torrente sanguíneo para diferenciarse en un macrófago. Se convierte en un macrófago. Los monocitos. Los monocitos son células con un núcleo en forma de herradura o en forma de pera. Aquí lo tenemos, una forma de herradura o forma de pera. Su membrana vista al microscopio electrónico aparece con finas rugosidades y su citoplasma posee gránulos que al microscopio electrónico son densos y homogéneos.
Y estos granos son importantes en el mecanismo de muerte intracelular del microorganismo. Como les mencionaba, estas células van a ser de vida, perdón, macrófagos. Ya me pasé a los macrófagos. Los macrófagos, perdón, los macrófagos, bueno, los monocitos al cabo de 8 horas, como les mencioné, van a migrar a los tejidos y se van a diferenciar en macrófagos. Los macrófagos se llaman macrófagos porque son unas células macro, unas células grandes. Son de vida más larga que los neutrófilos, pudiendo durar hasta meses, incluso años, de meses a años. Y están especialmente adaptados para luchar contra virus, bacterias y protozoarios intracelulares. Estos macrófagos los vamos a encontrar ya en los tejidos, no circulando en sangre. Hay macrófagos que se quedan ahí, en los tejidos, fijos, y no son libres. Los macrófagos que se quedan en los tejidos se le llaman residentes y van a cumplir ahí diferentes funciones concretas y van a recibir diferentes nombres estos macrófagos dependiendo en dónde se encuentren. Por ejemplo, tenemos unas células de Kupfer, que estas van a estar en las paredes vasculares hepáticas. Tenemos a unas células que se llaman macrófagos alveolares, que estas pues van a estar en las paredes, perdón, en los alveolos de los pulmones. Tenemos también a unas células de la microglía. Aquí tenemos una imagen de microglía, que si recuerdan bien, esta palabra ya la habíamos hablado, ya la habíamos visto, estas células, que son células que van a estar en el sistema nervioso central. Y tenemos también a los osteoclastos. Ya habíamos hablado también de los osteoclastos, que son macrófagos que van a estar en el hueso. En la respuesta inmune, los fagocitos van a presentar 3 tipos de actividad y vamos a ver cómo un poco más a fondo cada una de ellas. Tenemos la actividad fagocítica, la producción de citoquinas y también van a actuar como células accesorias en la respuesta inmune específica. Vamos a hablar de cada una de ellas. Actividad fagocítica. Es una actividad que tienen los macrófagos y estos van a ser atraídos por quimiotaxis para adherirse a los receptores de un microorganismo o partícula extraña. La quimiotaxis son sustancias químicas que atraen a la célula para adherirse a la sustancia extraña. La membrana del macrófago va a emitir pseudópodos, es decir, se va a deformar, como vemos aquí, se va a deformar para envolver a la sustancia extraña, encapsularla y encerrarla, creando así adentro de su membrana una vesícula membranosa que engloba todo el antígeno y esta se llama fagosoma. Aquí lo tenemos. Atraído por quimiotaxis, se adhiere al organismo partícula extraña, se activa la membrana del fagocito emitiendo pseudópodos, es decir, la deformación de su membrana, se cierra y encapsula al antígeno, formando una membrana que se llama fagosoma, una vesícula membranosa que se llama fagosoma. Producción de citoquinas. Las citoquinas son unas sustancias químicas que producen las células para atraer a otras células, para llamarle a otras células, decirles, vengan, aquí está pasando algo extraño, ¿no? Estas citoquinas las van a producir los macrófagos y atraen a las células, sobre todo a los neutrófilos, para que lleguen al lugar de infección. Y también producen factores para fibroblastos y células endoteliales, es decir, producen los macrófagos sustancias químicas que activan a las células endoteliales, que son las células vasculares de los vasos sanguíneos, para que éstas dejen pasar a las
a los glóbulos blancos al sitio de infección y también a los fibroblastos para que actúen ahí en ese sitio. Van a funcionar también como células accesorias en la respuesta inmune específica y estas lo van a hacer de dos formas. Una como células presentadoras del antígeno. ¿A qué me refiero eso? No todo, una vez que el macrófago fagocita al antígeno, no todo el antígeno se va a degradar totalmente dentro del macrófago. Partes del antígeno van a emigrar a la membrana plasmática y va a quedar expuesta en el exterior de la membrana del macrófago, en la superficie. Y de esta forma va a funcionar como célula presentadora del antígeno, es decir, le va a avisar a otras células cómo es el antígeno para que estas células ataquen a ese antígeno específico. Por eso se le dice célula presentadora del antígeno. Y también los macrófagos sirven como células efectoras de la inmunidad celular, es decir, activan la inmunidad celular. Más bien son activados para atacar en la inmunidad, para realizar su función. Por ejemplo, tenemos unas células, unos linfocitos, vamos a hablar de los linfocitos T, que hay divisiones de los linfocitos T, y uno de ellos se llaman linfocitos T helper o colaboradores. Estos linfocitos son, em, son activados gracias a, bueno, más bien los macrófagos van a ser activados gracias a unas citoquinas o unas citocinas o citoquinas que van a ser secretadas por los linfocitos T. Se le llaman T helper o T colaboradores porque son las células chismosas. Es decir, van a avisarle a otras células que hay un agente extraño, que hay un antígeno en el organismo. Y estas células, los linfocitos T, van a ser activadas por las células presentadoras del antígeno. Es decir, estas células, los macrófagos, una vez que tienen al antígeno en su membrana, van a avisarle a los linfocitos T que le hablen a otros macrófagos para que estos macrófagos vayan a realizar su función. A eso se refiere como los macrófagos sirven como células efectoras de la inmunidad celular. Es decir, un macrófago le avisa a un linfocito T y este linfocito T le va a avisar a otros macrófagos, incluyendo otros glóbulos blancos. Pues aquí lo puse también. Los macrófagos activados son a menudo los efectores finales de la respuesta humoral. Es decir, una vez que los linfocitos T helper les avisen a los macrófagos, estos macrófagos van a ir a realizar su función. Aquí tenemos a un linfocito T helper que por medio de citoquinas le está avisando a un macrófago para que vaya a hacer su función. Y este le dice que no grites, ya estoy aquí a un lado, ¿no? Células dendríticas. Las células dendríticas se llaman así porque tienen varias prolongaciones, varias dendritas, similar a una neurona, ¿no? Pero no es para nada igual a las neuronas. Estas dendritas son prolongaciones del mismo citoplasma, son prolongaciones citoplasmáticas. Estas realizan una actividad fagocítica poco importante y más bien presentan el antígeno a los linfocitos T colaboradores o T helper, abreviado TH, para que se inicie la respuesta inmune. También funcionan como células presentadoras del antígeno. Estas van a estar presentes en el intersticio de la mayoría de los órganos, dentro de los tejidos, como el corazón, pulmón, hígado, riñón, tracto intestinal, etc. Estas van a presentar al antígeno, entonces, a los linfocitos T, y estos van a empezar la respuesta inmune. Eosinófilos.
Los eosinófilos son granulocitos que van a estar presentes en la sangre y en los tejidos. Estas constituyen del 1 al 3% de los leucocitos del individuo. Poseen núcleo bilobulado, tiene 2 lóbulos, como vemos en la imagen, y muchos gránulos en su citoplasma, muchos gránulos. Y estas células pueden moverse o migrar desde la sangre hacia los tejidos. Regulan la respuesta inflamatoria alérgica. Estas las vamos a ver en la respuesta, regulando, es decir, desapareciendo la respuesta inflamatoria porque neutralizan a la histamina. Ahorita vamos a ver qué es la histamina. Y ayudan también a destruir parásitos grandes. Cuando tenemos un parásito grande, es decir, no microscópico, como en el caso de un gusano, vamos a ver muchos eosinófilos. Son característicos. Basófilos y mastocitos. Recordemos que el basófilo va a dar origen a un mastocito. Estos tenemos muy pocos. Representan al 1% de los leucocitos. Tienen núcleo bilobulado en el caso bi o multilobulado en el caso del basófilo. Aquí tenemos un basófilo. O un núcleo redondeado en el caso del mastocito. Poseen varios gránulos, pero estos son densos, son más densos. Carecen de función fagocítica, pero tienen un papel muy esencial en las alergias, ya que sintetizan y liberan histamina. La histamina es el responsable principal de los síntomas alérgicos. Cuando tenemos una alergia, los basófilos sintetizan, es decir, producen y liberan histamina, que esta es la molécula encargada de darnos estos síntomas de alergia, ¿no? Que es dolor, inflamación, etcétera, síntomas alérgicos. Y su misión natural positiva es proporcionar protección frente a parásitos multicelulares. Y digo positiva porque vamos a ver que en las respuestas, en las enfermedades autoinmunes, vamos a ver a estas células que van a estar combatiendo células del mismo cuerpo, del mismo organismo. Ya vimos las del linaje mieloide. Ahora vamos a hablar del linaje linfoide, que son los linfocitos B, los linfocitos T y los linfocitos natural killer. Pero esto lo voy a dejar para un siguiente video. ¿De acuerdo? Así que por hoy es todo. Buen estudio, hasta luego.